Bueno, pues una vez más, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Pablo Lamilla. Soy el representante y responsable de todas las condiciones médicas, tecnológicas, de lo que tiene que ver con los productos en RRB. El día de hoy quiero aprovechar para hablar de un tema de mucha importancia, porque podríamos decir que es el detonador más importante en cuanto a las enfermedades que conocemos, por lo menos en México. Enfermedades cerebrovasculares. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, normalmente nada más nos estamos enfocando en lo que podría afectar un mal flujo sanguíneo en nuestro cerebro, pero va más allá que eso. De verdad tiene un impacto mucho más importante en lo que es el estado de salud de las personas, y en RRB nos es de suma importancia que nuestros clientes y nuestros distribuidores conozcan a plenitud de este esquema. La cantidad de mexicanos que pierden la vida ante padecimientos que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, por ejemplo, la arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias que dificulta el flujo o la circulación de sangre, o derrame cerebral, es decir, cuando ocurre que una arteria en el cerebro se rompe, alcanza los 31.902 víctimas anuales en México. Datos del INEGI para el 2014. Si tomamos en cuenta estas enfermedades que se ven favorecidas por los malos hábitos alimenticios y el estilo de vida, obesidad, hipertensión, diabetes y los niveles altos de colesterol, es de esperarse que esta cifra obviamente siga aumentando. Esta parte me interesa mucho que podamos hacer conciencia. 3 cosas importantes. Número 1, endurecimiento de arterias y rompimiento de vasos capilares en el cerebro. ¿Qué tendríamos que hacer para que una arteria se ponga dura? ¿Y qué tendríamos que hacer para que una arteria se rompa? Ese es un punto muy importante. Segundo punto muy importante, los hábitos de vida, que incluyen los hábitos alimenticios y el estilo de vida que tengamos. Cuando hablamos de hábito, es lo que estás acostumbrado a hacer sin que lo pienses. Eso es un hábito. Entonces, si estás acostumbrado a hacer cosas malas, inadecuadas para tu cuerpo sin pensarlo, estás poniendo en riesgo mucho a este tipo de enfermedad, a tu cuerpo, lo estás poniendo en riesgo en alto nivel. Y el tercer punto, enfermedades que no son supervisadas de maneras adecuadas. Las minimizamos, como la obesidad, como la hipertensión, como problemas de colesterol o la misma diabetes. Si a esto le sumamos el estrés, es de esperarse que tengamos enfermedades cerebrovasculares. Así es que vamos a hablar un poquito de los daños que pudieran provocar la hipertensión, ¿ok? Que entran dentro de estas enfermedades cerebrovasculares. Aquí hay una fotografía que me gustaría mucho que tengamos en consideración. La hipertensión es la presión que se genera la sangre sobre las paredes de una arteria. ¿Ok? Otra vez, la hipertensión es la presión que genera la sangre sobre las paredes de la arteria. No es el caudal, no es el flujo, que la fuerza que tiene, no. No es la fuerza con la que bombea el corazón, no. Es la fuerza sobre las paredes, sobre alrededor de las venas, arterias o, en este caso, capilares. Vamos a pensar en algo. Pensemos en que generamos un coágulo que podemos conocer como un trombo, o pensemos en arterias que están tapadas por grasas. Llega el caudal de sangre, el flujo de sangre, como está limitado el paso de la sangre, genera una alta resistencia y entonces hacemos un efecto globo. Hacemos un globito y conforme se va incrementando la presión, ese globito va creciendo y tarde o temprano. Hay personas que tienen venas con bastante nivel de grasa y no se han dado cuenta, porque el colesterol lamentablemente no genera dolor. Siempre nos preguntan, ¿cuáles son los síntomas para cuando tengo colesterol? Pues es que no hay síntomas, hay consecuencias. Entonces, cuando ya tienes una consecuencia, quieres atacar el síntoma o el problema, pero pues ya está avanzado. Entonces es una enfermedad muy silenciosa. Suponte entonces que tienes una cantidad de grasa acumulada en una arteria,
en una venita, en el cerebro, y tú de repente haces un coraje. Te enojas con tu hija, te enojas con tu esposo, te enojas con tu vecina, te enojas con cualquier persona. Un susto, una impresión muy fuerte. Y entonces lo que aprendíamos en otros capítulos anteriores es que cada vez que tenemos un trastorno emocional, ¿qué sucede con la sangre? ¿Qué sucede con el movimiento de nuestro corazón? Se incrementa. Entonces esta presión aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Este caudal aumenta. Imagínate este aumento de caudal encontrándose con este tapón. ¿Qué va a suceder? Una contrapresión, un globo. Y puede ser tan grande que en ese momento, ¡pum!, se rompa. Porque obviamente tu estilo de vida, tu estilo de alimentación no es el adecuado. Así es que estos músculos de estas venas se debilitan y muy fácilmente están expuestas a un rompimiento por la alta presión que se genere. Entonces en ese momento se rompe y tenemos un derrame. Y toda esta sangre que tenía que haber suministrado al corazón, ¿ahora qué sucede? Y entonces ahora tienes un problema. Porque estás, aparte de que estás perdiendo sangre que no alimenta al corazón, al cerebro, esta sangre se está yendo a otra zona, a otra región que va a afectar. Imagínate que tú tienes, vamos a pensar, un tubo de agua que te está llenando tu cisterna y este tubo o esta manguera se rompe, pero la manguera pasa por el medio de tu sala. Entonces, si se rompe la manguera, ¿qué le va a suceder a tu sala? Se va a inundar y se va a mojar y vas a lastimar algunas otras cosas. Pero a peor aún todavía, tu cisterna no le va a llegar agua, te vas a quedar sin agua. Entonces vas a tener un problema muy grave, ¿no? Allá no tengo agua y aquí ya inundé todo. ¿Estamos de acuerdo? Sucede lo mismo cuando rompemos una arteria. Aparte de que no llega la sangre a las regiones importantes y básicas del cerebro, la sangre que se derrama se va a otras secciones que no debería de tener presión, que no debería de tener ninguna alteración. Y entonces el cerebro, ¿qué le puede pasar? Se altera. Simplemente se altera o lo podemos hasta dañar. Ese mismo principio se puede presentar con un flujo de sangre lento. En el capítulo anterior que hablábamos acerca de los problemas cardíacos, estábamos explicando que el caudal sanguíneo tiene que ser fluido y de buena calidad. Si en algún momento presenta alguna resistencia, eso podría afectar a las funciones cardíacas. Bien, si el caudal, que debería tener un ritmo, un flujo, disminuye, la oxigenación de este mismo fluido va a provocar que generemos coágulos, un trombo. Y ahí está el coagulito, viajando, 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 hasta que va a llegar a un punto donde la arteria es más pequeña, donde el capilar está más contraído, y si a eso le sumamos la tensión, la preocupación y el estrés, pues obviamente estas venas van a estar más ¿qué? Más comprimidas, más cerradas. Entonces ahí va el trombo, y que en algún momento este coágulo, ¡pum!, se atora. Sin embargo, la sangre que viene por atrás, ¿qué sucede? Va a hacer presión. Y va a suceder lo mismo que sucede cuando tenemos grasa. Va a haber un incremento de presión, una contrapresión, la arteria va a estar dañada, se va a romper y vamos a tener un derrame. Eso sucede cuando tenemos alteraciones en la calidad de nuestra sangre hacia nuestro cerebro. Pero si incrementamos la presión arterial, es decir, si la calidad de nuestras venas, de nuestras arterias, son malas, están endurecidas, calcificadas o hasta en algún momento falta de colágeno, falta de coenzimas, faltas de arginina, va a hacer que la piel, el músculo, el tejido de esta vena sea muy débil. Y tú con una presión arterial alta, ¿qué va a suceder? Entonces, hay personas que aunque no tienen problemas de colesterol y no tienen problemas de trombos o de calidad de su sangre, pero por el simple hecho de tener un mal hábito o una mala alimentación, la calidad de sus venas es muy baja. Eso, sumado a su incremento de presión por el estado de ánimo emocional que tiene, muchas gentes por eso sufren estos derrames cerebrales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las primeras enfermedades más comunes en México, muy comunes en México. Yo he escuchado gente que me dice, es que me dio un aire. Yo estaba muy bien, me salí, me bañé, me dio el aire y me dio el derrame. No,
No es exactamente esa la razón. Realmente aquí el problema está en que la calidad de sangre, la calidad de la vena y el flujo adecuado de la sangre sobre el cerebro o en el cerebro no son las óptimas. Y solamente es cuestión de tiempo y de tensión para que tengamos un problema crónico para nuestro cerebro. Eso se ve afectado y se ve muy notorio, se ve muy reflejado en los problemas de derrames cerebrales. ¿Ok? Muy bien. Doctor, Mándeme. en esa foto, Sí. ¿dónde están las neuronas? Digámoslo que es a nivel un poquito más microscópico, pero son las células que componen al tejido del cerebro. ¿Ok? Si yo agarro el tejido del cerebro, lo pongo en un microscopio y lo empiezo a ver todavía aumentado el tamaño, voy a ir encontrando poco a poco las neuronas, que son parte del tejido del cerebro. ¿Y las neuronas qué es lo que hacen? Se encargan de mandar información, procesar información eléctrica para que se puedan interpretar de diversas maneras. Se puede interpretar en manera química, se puede interpretar en manera hormonal, se puede interpretar en señales acústicos, se puede interpretar también en otras respuestas eléctricas. Es una computadora que puede interpretar la información que recibe y transformarla en otro tipo de respuesta. Ahora, dicen que tenemos en el cerebro, o sea, nosotros pensamos ahorita, ¿cómo se dice? Y el que está por dentro, hay dos maneras. Consciente y subconsciente. El consciente y subconsciente. Ok. ¿Qué es el consciente y qué es el subconsciente? Porque el subconsciente es como una grabadora desde miles de años. Ok. Y el consciente es, según he visto, es lo que queremos creer, Ok. que no es. Ok. Voy a tratar de poner un video para que vean cómo se van formando las redes neurológicas, las neuronas, cómo se van formando conforme vamos creciendo. Cuando nosotros nacemos tenemos un esquema neural que va creciendo, se va extendiendo. Es como si tuviéramos una enredadera. ¿Ok? Nosotros ponemos una enredadera y conforme va pasando el tiempo, el calor, la humedad y ciertas condiciones, esta enredadera sigue extendiéndose. Sucede algo parecido. Aquí vamos a empezar. Tenemos un ojo. ¿Estamos de acuerdo? Este ojo percibe una señal, algo que está viendo, entra a través de toda la anatomía, todas sus características que tiene el ojo, ¿ok? El ojo hace un reflejo hacia los nervios básicos del cristalino, del cristalino se va al nervio óptico, a la mácula, y de ahí se va una señal eléctrica hacia el cerebro. Ahí está recibiendo la señal, este es el nervio óptico, aquí está el nervio óptico, y ese nervio óptico transmite la señal en pulsos eléctricos, ahí se ve cómo van pequeños pulsos eléctricos, hay sensores microscópicos que son todos estos, lo que conocemos como reacción reflejante, y esta acción, ahí están los pulsos eléctricos que van viajando hacia el cerebro. Ahí se ven esos pulsos que van llegando al cerebro. Y en el cerebro, en la parte interna del cerebro, tenemos esta formación de redes. Ahí está, toda esa red neurológica. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Cuando preguntamos del consciente y subconsciente, nos referimos a que el consciente es esas señales, esa formación eléctrica, donde el cerebro puede determinar de manera voluntaria qué acción y qué otra no acción debe de hacer. Es decir, qué debe y qué no debe de hacer. ¿Ok? Es como cuando tú agarras y dices, voy a cruzar la calle, ¿qué debo de hacer primero? Pues me voy a fijar si no viene carro y entonces me cruzo. ¿Están de acuerdo? Eso es una reacción consciente. ¿Ok? Otra reacción consciente es que si yo vengo caminando y me topo una persona enfrente de mí, casi en automático, ¿qué hago yo? Me detengo, me freno para no chocar. Eso es una reacción consciente. Tú estás consciente de eso. ¿Sí?
¿Sí me explicó? Aunque no es programada, no es instantánea en ese momento, pero estás consciente. Sabes que si viene una persona y sientes que va a chocar contigo, hasta de manera inmediata te mueves. Es una reacción consciente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa es la parte en la que muchas ocasiones en tu estilo de vida puedes estar relacionando lo que sí debes de hacer y lo que no debes de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La inconsciente es una red paralela, igual operativa, igual trabajando. La única diferencia es que es una programación instantánea. Por decirte un ejemplo, una reacción inconsciente. Respirar. Lo haces inconsciente. ¿Sale? Tú no estás de que, ay, tengo que respirar. Ay, tengo que respirar. No, simplemente lo haces. ¿Me explico? Otro estado inconsciente. Cuando te escoce alguna parte del cuerpo. ¿Qué haces? Inconsciente. No lo piensas. O sea, no dices, ay, me está picando, ay, me voy a rascar, ¿verdad? No, simplemente cuando menos te das cuenta, ¿les ha tocado ver esas personas que de repente estás platicando con ellas y se empiezan a comer las uñas? Y le dices, ¿por qué te comen las uñas? Ay, perdón, no me di cuenta. ¿Se dieron? ¿Sí se las han conocido? Sí, o se chupan el dedo. Eso es una reacción inconsciente, o sea, es un impulso automático, mecánico que tienen las personas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un consciente a un inconsciente. Otro ejemplo inconsciente es el movimiento de los intestinos. Es inconsciente, o sea, no es algo que tú estés programando a hacer. ¿Vale? Se dan, se mueven. Tú no le dices al colon, a ver, colon, muévete ahora. No, ahora tú muévete de este lado. No. Tú te duermes y el intestino sigue moviéndose. El movimiento de los pulmones se siguen dando, el movimiento del corazón se sigue dando y tú no estás consciente, o sea, no estás programando esa necesidad. ¿Ok? Esa es una actividad inconsciente. Sin embargo, existen actividades inconscientes desde el punto de vista emocional. ¿Ok? Por decir un ejemplo, yo soy consciente de que debo de ser educado con una dama. Hablarle de usted, no hacer preguntas personales, o hacer preguntas inapropiadas, inoportunas, ¿verdad? Eso puede ser mi consciente. Pero mi subconsciente me puede llevar a tener desconfianza en usted. ¿Me entiende? No, hasta con todas. Es inconsciente, lo haces inconsciente. Puedes desconfiar de todo mundo, porque en algún momento alguien me hizo algo, porque un grupo de personas me hicieron algo, y entonces esta programación, esta red neurológica se quedó grabada con esa información, y entonces es una respuesta inconsciente. Hay mamás que son inconscientes, o papás que son inconscientes en dar cariño a sus hijos. Es decir, yo no abrazo a mi hijo, yo no le digo que lo amo, que lo quiero. Es una respuesta inconsciente, no significa que no lo ame. ¿Sí me explicó? Ya vemos otros padres que somos muy cariñosos, pero no es porque tengamos la necesidad de a cada rato decirles amor, no, es que es inconsciente, te nace, ya es una programación que se da en tu cerebro de hacerlo sin que tengas que estarlo programando o deseando. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las diferentes actividades entre consciente e inconsciente, pero que se van formando por las experiencias o por los ideales que vayamos creando en nuestra red neurológica. ¿Estamos? Pues son patrones derivados por el estilo de vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una cuestión bien importante, por favor, bien importante a considerar. Una hipertensión no tratada, una hipertensión no vigilada, puede causar serios y graves problemas a tu cerebro. Es bien importante que esta información no la pierdas de mente. Una hipertensión no tratada, no vigilada, puede causarte serios problemas hacia tu cerebro. Por eso la persona que en un momento dado detecta malestares, síntomas o se le ha diagnosticado problemas de hipertensión,
Es muy importante, por favor, que vaya a ver a alguien, a su médico o a un asesor que le ayude a vigilar su problema de hipertensión. ¿Ok? Es bien importante que ese punto lo guarden, porque hay personas que tienen hipertensión y entonces decimos, mientras no le haga caso a la hipertensión, no pasa nada. No, ahí sí no entra esa regla de no le voy a hacer caso. No, vigílala, nada más tienes que estarla vigilando y tienes que estar consciente de estar monitoreando esa hipertensión, porque de no hacerlo, quien va a pagar el precio de esa alteración es tu cerebro. Entonces, a los primeros síntomas o las primeras alteraciones, por favor, monitoree su presión arterial y lo más importante, empiece a cuidar su presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Mande. Por eso, ¿por qué les dan, doctora, ciertas pastillas? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver por qué se dan ese tipo de factores. Ok, la hipertensión es el factor de riesgo más importante del ictus. Denominamos ictus a la interrupción brusca del aporte de sangre en una región del cerebro, lo que provoca una alteración en el funcionamiento normal del mismo. Ojo, la hipertensión afecta o genera un proceso llamado ictus. ¿Qué es ictus? Bueno, voy a tratar de ejemplificarlo. Yo tengo que llevar este vasito a mi amiga. ¿Ok? Y ya otra vez me regreso. Espero cierto periodo de tiempo y otra vez le tengo que llevar un nuevo vaso, le dejo un nuevo vaso, le recojo el vaso que ya no necesita y me lo vuelvo a llevar. Y entonces yo estoy en este ciclo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo interrumpo eso, supongamos que yo ya no le llevo el vasito, ella necesita un vasito y aparte necesita regresarme el vasito anterior que le dejé. Y si lo interrumpo, ella va a tener problemas, ella se va a ver afectada. Esa actividad de interrupción se le llama ictus. Cuando se interrumpe de manera brusca el aporte de sangre en una región del cerebro. La presión arterial puede provocarte esa reacción, ictus. ¿Ok? Y entonces imagínate si tu cerebro, en la región en la que controla de manera inconsciente el movimiento de tu intestino o los movimientos o los músculos de tu cara o el movimiento motriz de alguna región de tu cuerpo y se interrumpe de manera brusca, ¿qué te puede dar? Una parálisis, una embolia, ¿sí? Por un ictus, por una interrupción brusca en el aporte de sangre. Por eso en RRB siempre somos muy cuidadosos con nuestros clientes cuando nos empiezan a hablar acerca de problemas de hipertensión. Les hacemos mucha referencia de la importancia de cuidarse. Debido a esta interrupción, la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria y por lo tanto tampoco lo hacen los nutrientes, el oxígeno que nuestro cerebro necesita y precisa para funcionar correctamente. En definitiva, un problema que empezó siendo vascularización, es decir, un problema de movimiento, se convirtió en una repercusión en el tejido, la cual deja de funcionar correctamente, originando una serie de síntomas que suelen variar la función del área del cerebro afectado. ¿Qué sucede aquí? Vamos a tratar de aclararlo. Yo tuve un ictus, afecté una región de tu cerebro, y esa región de tu cerebro afectó una región operativa de tu cuerpo. Tristemente, ¿en qué nos enfocamos? En lo que afectamos, ¿sí? En que ya no puedo mover mi brazo, en que estoy un poco rígido en una región de mi cuerpo. Y entonces me estoy enfocando mucho en esta región, en este problema. Pero ¿cuál fue el verdadero problema? La interrupción del tejido, la falta de oxígeno, la falta de sangre, el daño que yo generé, el daño que yo originé sin querer en esa parte del cerebro. ¿Y todo por qué? Por no haber vigilado la presión, solamente. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo tengo un derrame y tengo una embolia, está bien que tengo que atender las consecuencias de mi embolia, pero es más importante todavía recuperar la funcionalidad del tejido y de la sangre en donde se fue afectada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que considerarlo de una gran manera.
Comparado con presión en las personas normales, la presión arterial normal, el riesgo de padecer un ictus en pacientes con hipertensión aumenta de 3 a 4 veces. El 80% de los ictus se deben a una oclusión vascular, es decir, a una alteración, a un daño directamente de la arteria, y el 20% a una hemorragia cerebral. Ojo, afecta más el ictus porque la arteria se contrae, se cierra, se tapa, daño a la arteria. Un 80% y un 20% a que la arteria se rompa. Significa que tu estado emocional, tu estado físico, la calidad del tipo de alimento que tú consumas, puede afectar mucho más a que sufras un problema en tu cerebro, al que pudiéramos pensar que la arteria por sí sola o por una mala alimentación, la rompa. Ahora sí, lo que tú sientas, lo que tú pienses, se ve reflejado en la salud de tu cerebro. En cerca de un tercio de los casos, la oclusión peligrosa de un vaso cerebral se produce por un coágulo de sangre que se ha desprendido de una calcificación de la pared vascular en el interior de lo que es la arteria o las zonas que componen a una vena. Vamos a entender esta parte. Calcificación. Significa que si la calidad de mi sangre no es adecuada o el nutriente no es adecuado, ¿qué podría presentarse? Una calcificación, un coágulo. Es decir, no significa que mi cuerpo le está sobrando calcio o procesa más calcio. No, significa que mi cuerpo no puede ionizar el calcio de manera adecuada. Y entonces, por esta falta o este desorden iónico del calcio, yo puedo llevar a formar coágulos. Y ese coágulo empezar a viajar por todo mi ducto sanguíneo. Llega al cerebro y entonces un tercio de estas enfermedades se deriva a ese problema, a un coágulo. Y entonces quiero hacer hincapié aquí, por la falta de ionización en un calcio. Significa entonces que ¿cómo están tus iones? ¿Cómo está tu fenómeno químico, físico, eléctrico? Está alterado. Y fíjate, con que rompas ese fenómeno, lo que te puede provocar. Entonces la calcificación no es que se te falte calcio. O que tenga un exceso de calcio. No. Es una falta de función iónica. Lo que hemos estado aprendiendo, que los iones no puedan hacer su enlace o su reacción adecuada. ¿Ok? Muy bien. En particular, las arterias del cuello cerebral resultan alteradas por la hipertensión en términos de arteriosclerosis. Las oclusiones o el estonismo grave en personas que tienen la presión arterial alta puede producirse también en los vasos más grandes del cerebro y causar ictus. Esto significa que no nada más en los vasitos pequeñitos podemos tener problemas, también en las arterias más grandes, hasta importantes. En el cerebro, la alteración del torrente circulatorio también puede afectar los vasos pequeños hasta sus ramificaciones finas. Se produce en un aporte crónico insuficiente de oxígeno y nutrientes. En consecuencia, se altera el funcionamiento del cerebro, es decir, se observa un deterioro mental prematuro. Hay dos cosas que hay que considerar, dos muy importantes. Dice que debemos de cuidar el aporte de oxígeno y el aporte de ¿qué? Yo le quiero preguntar a la mayoría de las personas, ¿cómo me puedes garantizar la calidad de tus nutrientes? ¿Por una buena dieta? No, pero tomando el estelar y tomando el... Si nosotros no buscamos la manera de mejorar la calidad de mis nutrientes, tengo un riesgo muy alto de sufrir problemas de hipertensión. O sea, por eso la importancia de consumir productos como Systelife, porque voy a mejorar la calidad de mi nutriente. Es cierto que estoy tomando verduras, es cierto que como frutas, es cierto que como carnes libres de grasa saturada. Sí, está bien, pero no puedes garantizar la calidad del nutriente, no puedes. Por eso la importancia de hacer una aportación en suplemento, para poder garantizarlo, porque volvemos a lo mismo.
por el aporte crónico insuficiente ¿de qué? Si a eso le sumas que no llega suficiente sangre, peor tantito. Ahora, segundo punto y bien importante considerar, bien importante, si la sangre no lleva suficiente oxígeno, igual. Entonces, pues, nos estamos dando cuenta de la gran importancia que tiene en nuestro cuerpo el tenerlo relajado y bien alimentado, pero más importante aún, bien ionizado. Por eso tenemos las aportaciones de plata para la ionización, Milagrus 1mg para su relajación, Systelife para su aportación nutricional. ¿Ok? Muy bien. Aquí viene la parte medular de cómo podemos ayudar a una persona con enfermedades crónicas. Por favor. Por lo tanto, la idea central de la terapia génica. Una enfermedad crónica es aquella que se presenta y con el paso del tiempo se va complicando más, a pesar de que la estés tratando. Por ejemplo, el diabetes, que lo están tratando y en vez de... En cierta forma podrías llamarlo que sí es una enfermedad crónica, porque con el paso del tiempo, si no lleva el cuidado adecuado, se puede hacer más complicado, se complica más. La presión arterial es otra enfermedad crónica que se presenta, pero al no ser bien monitoreada o bien tratada, va a presentar consecuencias, va avanzando. El cáncer también se puede presentar igual, el lupus también se puede presentar igual, la artritis se puede presentar también igual, la arteriosclerosis igual. Son aquellas enfermedades que una vez que se presentan, esos trastornos que se presentan, con el paso del tiempo, al no ser bien supervisados, se van complicando o se van agravando. ¿Ok? En el caso génica, terapia génica, es lo que nosotros trabajamos como base en RRB, que significa aplicar el efecto de dispersión de energía en el núcleo de la célula. Aquí es donde les voy a pedir mucha atención, porque si nosotros trabajamos este fenómeno que se da en las enfermedades cerebrovascular, a lo que voy es a lo siguiente: las enfermedades cerebrovascular, casi la mayoría de las personas que tienen una enfermedad, llámese diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, es casi garantía de que también van a tener un problema en su cerebro. Sería ilógico pensar que si en el cuerpo está fallando la circulación, no afecte el cerebro. O sea, sería un poco difícil pensar eso. Si me está fallando la circulación en la pierna, si me está fallando la circulación en mis riñones, en mi hígado, con mayor razón te va a afectar en el cerebro. Y entonces vas a tener alteraciones muy importantes en tu cuerpo, porque la dispersión de energía ya no se va a dar en tu cerebro. Y ojo, quiero que vean por favor esta imagen. Vean por favor el cerebro, cómo tiene esa carga eléctrica. ¿La ven? ¿Cómo se está moviendo? Sí. Eso es dispersión de energía. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Me refiero que si el cuerpo, desde la parte más importante que es el cerebro, se pierde esa dispersión de energía, ese suministro de energía, podemos garantizar que hasta en un bebé va a tener complicaciones durante su desarrollo. Y no se diga en una persona adulta. Entonces, por eso es bien importante entender este punto de la terapia génica, ¿no? Vamos a entenderlo, vamos a platicar de esta parte, ¿ok? Si gustan hacer apuntes, les sugiero que lo hagan, porque de verdad aquí vamos a entender la base de cómo poder tratar muchas enfermedades. La terapia génica, o aplicar el efecto de la dispersión de energía, se basa en la utilización de ácidos nucleicos capaces de 1. Emplazar y reparar. 2. Bloquear o silenciar la función patogénica celular específica asociada a un gen diana. En español, puedo provocar, reemplazar o reparar un daño. Y 2, puedo bloquear o silenciar la función de lo que origina que un gen o una alteración genética
se esté dando en una célula. Vamos a ponerlo directamente en fotografía. Ok, nosotros tenemos en nuestras células algo que se llama receptor de proteína. Ok, aquí está nuestro receptor, ¿ya lo vimos? Bien, este receptor, su principal función es precisamente encontrar las moléculas de señalización. Son moléculas que llegan a la membrana celular. Puede ser información, puede ser alimento, puede ser una gran variedad de información básica para la célula. ¿Ok? Pero al final es una molécula que tiene información o señales importantes para la célula. ¿Ok? Cuando la célula capta esa molécula, la va a interpretar. Va a tener un proceso para entender qué es. A esto le llamamos proteínas de señalización intracelular. Hay una reacción química dentro de la célula y lo único que hace es interpretar, tratar de comprender qué es lo que me quiere decir o me quiere informar esa molécula. Una vez que yo esa molécula la puedo interpretar, entonces voy a tener respuestas. Ya voy a tener reacciones. Reacciones que pueden provocar alteración metabólica de la célula, la forma en cómo va a responder químicamente esa célula. También puede tener una reacción genética en su expresión de genes. O puede tener la capacidad de reparar o hasta pedir una nueva célula para que la sustituya. O puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. Puede provocar algún movimiento, alguna alteración de la célula, pedir que tenga una nueva célula. Puede cambiar al mismo tiempo su formación genética. Puede cambiar su misma condición metabólica. O sea, la célula puede hacer muchas cosas tan solo al recibir esa señal. Y a eso nosotros le llamamos proteínas afectoras. Estas reacciones, si se dan cuenta, son como por capa de proteínas. ¿Se dieron cuenta? Son como diferentes niveles de reacciones de proteínas. ¿Ok? Bien, esto es lo que pasa en la parte interior de la célula. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora cómo se relaciona la terapia génica. Y esto es lo que nosotros hacemos con nuestros productos. Número 1, tenemos una proteína receptora, ¿ok? Y entonces llega una molécula. Te quiero preguntar algo, ¿qué pasaría si esa molécula estuviera dañada, afectada, que tuviera condiciones no apropiadas? Esa molécula, el puntito rojo. Exacto, no podría proporcionar la información adecuada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Bien, lo que nosotros hacemos en RRB es a esa molécula que existe en el cuerpo, que las células proporcionan de manera continua, la vamos a potencializar, la vamos a ayudar. ¿Cómo? Muy sencillo, le ponemos carga iónica, le mejoramos la calidad de nutrientes con Cystelite. Y mejor aún, hacemos que el sistema nervioso, que las condiciones químicas, que las reacciones electromagnéticas del cuerpo no se ven alteradas por tensión. Obviamente también mejoramos la función hormonal, utilizando Aguan-MG y Milagros. Con esos tres factores, nosotros podemos darle mejor calidad a esa molécula de señalización. Son moléculas que ya existen, pero con nuestros productos potencializamos su calidad. ¿Se acuerdan? Y si han visto los videos anteriores, se van a dar cuenta que hemos expresado que nuestros productos van a nivel iónico.
Es decir, los niveles iónicos nos referimos a las condiciones eléctricas, atómicas que tiene una molécula. Es decir, que entonces vamos a poder mejorar la calidad de esa molécula. Y fíjate lo que va a pasar si esa molécula la corregimos. Si esa molécula, en lugar de que llegue enferma, deficiente, alterada, ahora llega potencializada, llega mejorada, más estable, cuando entonces toque la membrana celular, las reacciones que va a generar dentro de la célula van a ser muy positivas para ella. Porque en primera, la función interna de la célula se va a alterar, pero de manera positiva, ya no de manera negativa. Si esta molécula venía deficiente, la alteración de las proteínas dentro de la célula, en lo que conocemos como citoplasma, iban a ser deficientes, iban a ser negativas, iban a ser malas. Pero si ahora esta molécula llega sumamente bien potencializada, bien ionizada, entonces la alteración interna es más positiva, más regeneradora, más constructiva, provocando que la maquinaria citoplásmica o la respuesta de la membrana de la célula sean de manera reparadora. En pocas palabras, el que yo mejoré la molécula provocó que la reacción citoplásmica de la célula fuera la más eficiente, la más adecuada para ella. Y eso me da como garantía que la vida de la célula y la comunicación de la célula sea más positiva, más productiva, más eficiente. No tan solo eso, sino que también, gracias a la buena señalización de la molécula, ahora yo voy a provocar que el núcleo de la célula tenga una reacción de corrección. Vamos a mejorar algo que se llama ácido ribonucleico, que es como la conciencia de la célula. Es el que le va a decir, sigue este camino, mejora este camino o vas por muy buen camino, usando palabras muy sencillas para poderlo explicar. Y una vez que esta célula tiene una mejor conciencia, cuando tú tienes una buena conciencia, ¿qué haces? ¿Cosas buenas o cosas malas? Entonces, en automático, la célula, sin necesidad de estar esperando señales continuas, ya va a tener comportamiento sano de manera programada. A eso le llamamos síntesis alterada de proteínas. En pocas palabras, le recordamos otra vez a la célula cómo se debe de comportar de manera sana. Eso es la terapia génica. Las proteínas son indispensables. Muy importantes. La gran ventaja que tenemos en RRB es que nosotros favorecemos esa mejoría de proteínas. Porque en primera proporcionamos los ácidos nucleicos importantes para que este núcleo trabaje. Le proporcionamos los aminoácidos esenciales para que el citoplasma trabaje. Le proporcionamos los nutrientes necesarios para que la molécula y la célula estén completamente bien balanceadas, bien nutridas. Y todavía aún mejor, le proporcionamos iones bien calibrados, bien cargados, para que esta molécula cumpla su función eléctrica. En pocas palabras, aceleramos el proceso de análisis celular. Eso es lo que hacemos. Ahora, ojo, si nosotros somos capaces de hacer esta reacción, vamos a poner 4 ejemplos en los que podríamos mejorar el estado de salud de una persona. Fíjate que esto nació desde, ¿dónde? Desde el cerebro. Si yo mantengo una buena calidad circulatoria operativa del cerebro, fíjate lo que puede suceder. Fíjate muy bien. Tenemos dependientes de contacto. Tengo una célula en blanco, una célula virgen, vamos a llamarla así, ¿ok? Que está esperando información para poder trabajar. Imagínate que ahora llega
otra nueva célula, pero ahora potencializada, mejorada, una célula corregida en cuanto a señales, condiciones de proteína y demás. Y entonces esta célula le tiene que mandar información a esta nueva célula. ¿Cómo crees que sea? No, pues más bien que sea eso porque se corrige. Va a ser una transmisión adecuada, eficiente. Piensa en una persona que le acaban de hacer quimioterapia. Se quedó sin células. La médula empieza a producir células nuevas. Y entonces las células que quedaron en el cuerpo, que estaban envenenadas y que estaban alteradas, yo acabo de mejorar su condición. Cuando esta célula le manda información a la nueva célula, ¿cómo va a ser la información? Más óptima. Es que exacto, la plata no se la estamos dando para esta célula, no, se la estamos dando para que esta célula sea mejor, para que a la hora de transmitir información a las nuevas células, sea una información mucho más óptima. Por eso se cumple el primer proceso, la de reparar o reemplazar. ¿Estamos? Segundo. ¿En la quimio puede quedar células medias muertas? No. O sea, mata. Sí, no, definitivamente las vamos a matar, sí, definitivo. Sí pueden quedar algunas alteradas, pero al final, dependiendo de la información y la reparación que tenga el organismo, va a depender si mueren o si se recuperan de la alteración que fueron sometidas. Tenemos el paracrino. Vamos a hablar de las células que tienen que mandar señales a otras células, pero sin contacto. Volvemos a lo mismo. Tengo una célula señalizadora, ¿ok? Y que tiene que mandar información a otras, pero que tienen que viajar esa información. Piensa por un minuto. Si esta información que tengo que mandar tiene que recorrer distancias, si yo potencializo esa señal, ¿cómo va a llegar la señal a la otra nueva célula? Sin perder su calidad de señal o de información. Pensemos en una persona que tiene cirrosis, donde el hígado tiene que proporcionar ciertas sustancias, crear nuevas sustancias, y estas sustancias poder ser nutritivas, buenas, para otras células repartidas en los tejidos del organismo. ¿Dónde estuvo la magia de nosotros? Aquí. Porque yo fortalecí estas células para que cuando manden la señal, esta señal llega perfectamente bien balanceada. Y todavía aparte, esta célula recibió el mismo beneficio que esta. Así es que tiene la capacidad de poder leer mejor las señales que esté recibiendo. ¿Me entendieron a dónde voy? ¿Ok? Vamos al tercer caso. Sináptico. ¿A dónde veríamos ese caso? En el cerebro. Imagínate una neurona que depende del trabajo de la información que se le dé. ¿Ok? Tenemos otra célula blanco, una célula nueva. Si mi neurona, que depende de la información que tenga en su entorno, no está bien balanceado, no está bien proporcionado, cuando mande señal a las nuevas células, ¿qué va a suceder? Se va a alterar. Si esta neurona no trabaja bien, no le va a poder mandar la información como debe de ser. Pero ¿cómo le haría una célula eléctrica, por llamarla de alguna manera, proporcionar la información a una célula biológica, una célula de tejido, por decirlo así? Bueno, esta función de comunicación se le llama sinapsis. La comunicación entre una neurona a otro grupo de células es lo que conocemos como sinapsis, esa capacidad de transformación. Si esa transformación no es la adecuada, entonces imagínate, pobrecita neurona, ¿cómo le digo a otra célula que trabaje? Voy a poner un ejemplo un poquito, si quieres, raro. Imagínate una persona de México queriéndole decir
a un griego, no te cruces por esta calle porque si no te matan. Pero si no sabe hablar griego, pues ¿cómo? Pues ¿cómo le dices? El griego se te va a quedar viendo y diciendo, bueno, esas señas que tú me estás dando, pues como que no te las entiendo, o no te entiendo qué me estás diciendo. Bueno, hasta puedo presentir que me estás queriendo engañar, así es que erróneamente puedo hacer con lo contrario que tú me estás diciendo que haga. Y entonces, ¿qué puedo provocar? Una alteración, un daño. Ahora imagínate una neurona que no tiene la capacidad para dar esa información. Pero con la terapia génica, lo que nosotros hacemos, número uno, y muy importante, es mejorar a la neurona. Al mejorar la neurona, mejoramos la sinapsis. Y al mejorar la sinapsis, la información que le mande la neurona a las nuevas células, ¿cómo va a ser? La más adecuada. Y mejor aún, esta célula blanca está preparada y en condiciones para recibir la información que tú le mandes. Por último, función endocrina. Otro ejemplo. Imagínate que tienes una célula endocrina y que tú tienes que mandar la información a otro grupo de células. ¿Qué te parece insulina? Yo tengo un páncreas y yo tengo que mandar insulina a la célula, ¿cierto? Para que pueda trabajar. ¿Cómo le voy a mandar insulina a la célula de otros tejidos? Pues a través del torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, por favor, piensa en esto. Número uno, si esta célula endocrina está mejorada desde el punto de vista en terapia génica, como estamos mejorando su núcleo y sus condiciones operativas, entonces la hormona va a poder viajar a través de la sangre y a través de esto va a poder llegar ¿a dónde? A sus receptores. Pero aquí hay varios factores. Uno, la terapia génica ayuda a la calidad de la sangre. ¿Ya se dieron cuenta por qué es bien importante que el caudal y la calidad de la sangre sea óptima? Porque se encarga de transportar esta información. Número dos, a la hora de transportar la información, la hormona no pierde la calidad, la señal, sigue manteniendo su calidad informativa de manera apropiada. Y la tercera, y lo más importante, que los receptores reciban la información, estén adecuados para recibir la información y procesarla como realmente debe de ser. Entonces ahora te pregunto, si utilizamos la terapia génica, ¿podemos corregir un problema de diabetes? ¿Podemos corregir un problema de cáncer? ¿Podemos corregir un problema de VIH? ¿O simplemente podríamos corregir alguna enfermedad mental? Esa es la ventaja de las terapias génicas. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Se puede corregir un VIH? Podemos tener resultados muy positivos. Muy positivos. Inclusive, algo que vamos a analizar durante todo este periodo es que las terapias génicas ayudan a la mejoría del sistema inmunológico y fortalecen las condiciones operativas del cuerpo, 100%. Muy bien, entonces regresamos a lo que estábamos platicando. La terapia génica me da, en primer punto, reemplazar o reparar. ¿Se dieron cuenta cómo? Muy sencillo, es que realmente tiene la capacidad para hacerlo. Y segunda, me permite bloquear o silenciar la función de la célula a nivel genético. Ya nos dimos cuenta también, porque influye no tan solo en la condición de la célula por fuera, sino también puede influir en su núcleo y puede determinar hasta cambios genéticos de manera reparatoria. Pensemos en un lupus, que está demostrado que el lupus sí puede transmitir información genética de una persona a otra. Pensemos en el Alzheimer, que también hay información clara de que sí se puede transmitir a nivel genético. Si yo desde muy temprana edad empiezo a tomar ese tipo de productos, yo puedo alterar esa genética, yo puedo hacer esos cambios genéticos. Y si yo por genética estaba propenso a sufrirlo, lo puedo mejorar utilizando esta terapia. ¿Ok? Lo que usamos nosotros, dispersión de energía. Pero ¿Okay? yo tengo una nieta Sí. que se casó, se junta con su pareja. ¿Ok? Y los dos tienen un gen que hacen que su primer criatura nació con una deficiencia en el riñón. ¿Ok?
y le dijeron que no iba a poder tener familia porque toda su familia iban a ser así. Entonces yo le dije, tómese la carta, tómese esto, pero no me creen. Le digo, ¿ustedes pueden alterar su ADN y pueden corregir ese problema? Puedes adaptarlo a las condiciones. A las condiciones para que si llegan a embarazarse otra vez, ella... Recomiéndeles que analicen las terapias génicas. Nosotros en RRB utilizamos mucho esa parte, es el principio operativo con el que nos basamos, terapias génicas. Y de hecho, al niño le están dando la carta, le digo, dénsela a mi hijo, que es el que se está encargado, porque como que el muchacho no me entendió muy bien. Okay. Pero al niño ya dijeron que iba a tomar medicamento de por vida y ya le pusieron a la mitad del medicamento y no saben por qué. El niño está reaccionando de esa manera, no sabe, yo sí sé, pero no saben por qué está reaccionando de esa manera porque dicen que a lo mejor el niño puede dejar su medicamento de por vida. Okay. Que porque a lo mejor ellos se equivocaron en el diagnóstico. Lo que estamos tratando de entender es que sí puedes cambiar las condiciones en las que te puede trabajar una célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son condiciones evolutivas. Él se va a adaptar a las condiciones en las que tenga que vivir, pero darle los elementos para que pueda hacerlo. Ok, esta acción de silenciar la función de un gen defectuoso se conoce como silenciación génica o gen sealing. Y se basa en la idea de que un gen que supuestamente debería expresar un nivel celular es desconectado o apagado, silenciado, en una célula mediante una metodología adecuada, de tal forma que se paraliza la expresión de las proteínas patogénicas correspondientes. La terapia génica puede utilizarse para tratar enfermedades cuyo origen resida en desórdenes genéticos por pérdida o defecto determinados por genes funcionales. No sé si me expliqué en esa parte o quedó un poquito clara. El hecho de que exista un gen que puede provocarte una reacción, en este caso perjudicial, se puede silenciar o se puede apagar, se puede desconectar. ¿Sí estamos de acuerdo? Siempre y cuando usemos la terapia adecuada y la metodología adecuada para poder hacer ese cambio. Por eso en Plata nosotros tenemos un programa estándar, 20 mililitros cada media hora o cada hora de plata, o si fuese Aquamil, tiene que tomar de 5 a 10 mililitros, 8 a 10 mililitros cada media hora o cada hora. Además de estar tomando Systelive de 2 a 3 cucharadas 2 veces al día, además de estar tomando 1mg de 3 a 6 gotitas en 60 mililitros cada hora, además de estarse tomando o aplicándose, mejor dicho, la crema Milagros en regiones básicas como puede ser el cuello, los brazos, la pelvis, la ingle y atrás de las rodillas. Y recomendamos también ponerla en la sien y en la nuca. Eso va a provocar que el cuerpo vaya encontrando la metodología adecuada. Podemos proporcionarle a estas personas también cierto tipo de terapias para que el cuerpo empiece a tener otras funciones de apoyo. Pero este conjunto, esta mancuerna de tratamiento, lo que puede provocar, o lo que va a provocar, mejor dicho, es esto: la silenciación génica o el desactivar ciertas funciones que pudieran provocar alteraciones crónicas. ¿Ok? La mayoría de las veces, estos desórdenes de códigos genéticos no funcionales tienen o no tienen ninguna consecuencia estructural, es decir, no afecta, no te daña el tejido o al órgano. Es como decir, híjole, como voy a desconectar esto, ¿no pudiera yo afectarle a la persona y no pudiera yo provocarle un daño? No tiene ninguna consecuencia. Aparentemente las proteínas que se sintetizan a partir del DNA son normales. Sin embargo, ciertas mutaciones que afectan a regiones reguladoras u otras consecuencias no informativas del gen y que no determinan la proteína pueden cambiar su patrón de expresión en cuanto a la cantidad de producto expresado o inactivar completamente la función de la proteína y ser letales para la célula. Quiere decir que si en un momento se llegase a ver alguna alteración genética, la condición de la célula no se va a comprometer, pero en algunas células que no deberían de tener cierto tipo de comportamiento o cierto tipo de actitud, van a tener alteraciones que pudieran eliminarlas, pero sin afectar al organismo. ¿Ok? Ok. Esta información podríamos expresar muchísimo por la
mutación genética, los cambios básicos de la genética, y podríamos expresar un poquito más sobre las condiciones de cómo van a afectarse. Que bueno, si en un momento dado alguien desea tener esta información, la puede obtener. Esto es información de un protocolo de terapias génicas que se desarrolló en Madrid a partir del 2008 y que se encuentra muy fácilmente en internet o se encuentra en algunos libros de lo que tiene que ver con transmutaciones genéticas. Pero es la base para entender que cualquier cambio de una célula se puede dar de manera positiva. No todas las mutaciones a una célula tienen que ser malas. También puede haber mutaciones que pueden ser positivas, buenas para el cuerpo humano. ¿Ok? Muy bien. Pero aquí es donde quiero llegar. Cuando tenemos diferente tipo de mutaciones, ya sean hereditarias o provocadas por determinados factores ambientales, nosotros podemos desarrollar cierto tipo de enfermedades o hasta cientos de enfermedades. Hablemos de algunos casos. Ejemplo, genética, fibrosis quística, enfermedad de Gaucher, anemia, talamasia, hemofilia, problemas de colesterol, todo aquello que sí tiene que ver con condiciones genéticas, pero por cuestiones familiares. ¿Ok? ¿Podemos cambiar eso? Sí. Sí. 2. Determinados, vamos a decirlo así, por ciertos tipos de cáncer. Alteraciones genéticas y celulares determinados por cierto tipo de cáncer. También se pueden cambiar, se pueden corregir utilizando esta técnica llamada génica. Neurológicas, Alzheimer, Parkinson, también las podemos corregir, podemos ayudar. Por lo mismo, hay alteraciones a nivel celular. Cardiovasculares, arteriosclerosis, trombosis, isquemia, etc. También pueden ser de manera favorable si se utilizan estas terapias génicas. Otras enfermedades como la diabetes o la osteoporosis. Todas estas enfermedades podrían ser mitigadas consiguiendo que las convenientes células sinteticen la proteína perdida o mutada en vez de que se hubiese transportado o se hubiera apropiado de cierto tipo de gen. Es decir, que nosotros al hacer este cambio genético, este cambio químico, este cambio eléctrico, iónico de la célula, en lugar de que el gen se despierte para afectar y que siga afectando, lo podemos mutar para que ahora, en lugar de afectar, corrija, reemplace o hasta en un momento dado retire aquello que te está afectando a la célula. ¿Ok? Se ve loco, se ve increíble, pero de verdad muy funcional. Ya se utiliza en varios países. Ya hay muchos médicos que están usando esta base para tratar enfermedades, como mencionábamos hace rato, crónico-degenerativas. Ahora, la terapia génica también incluye la reactivación del sistema inmune mediante la marcación de células tumorales, con el fin de provocar la destrucción autoinmunológica y la vacunación, con la cual el cuerpo es capaz de producir sus antígenos para inducir la respuesta inmune. Es decir, que con esta misma terapia, tú puedes provocar que tu sistema inmunológico tenga la fuerza para combatir aquello que te está afectando. ¿Una influenza? Por eso mucha gente cuando toma nuestros productos dicen, es que no puedo creer que me haya quitado la chikungunya, o que me haya atacado el dengue, o que me haya atacado el Zika. Es que no me suena lógico, no es posible. Es posible porque este producto lo que hace es estimular esa función genética del sistema inmunológico, puede crear sus propios anticuerpos, puede buscar sus propios análisis operativos de cómo combatirlo y, como dice aquí, crear su propia vacuna y así producir los antígenos necesarios. Doctor, ¿te das cuenta que si, por ejemplo, mandan una bomba atómica, el que tenga plata combate? Estamos hablando de que una persona que fuera envenenada de manera razonable ante cierto tipo de condiciones, por supuesto tendría una fortaleza muy interesante para su cuerpo. Esa sería mi respuesta más adecuada. Si recibe una contaminación o un ataque dentro de lo lógico y razonable
para el cuerpo, la persona puede combatir esta situación. Voy a pensar en una persona que trabaja en rayos X y que obviamente está expuesta ante una carga de radiación relativamente no peligrosa, pero sí con consecuencias para él. El utilizar este tipo de terapias le puede permitir encontrar una respuesta de equilibrio para su organismo, a su nivel celular. ¿Ok? Porque ya no estamos atacando un problema. Si se están dando cuenta, no estamos atacando las consecuencias de un Alzheimer o de un Parkinson o de una diabetes. O sea, no estoy atacando la consecuencia. Estoy atacando la raíz genética, la formación de cómo piensa el cuerpo para que se desarrolle esa enfermedad. Eso es lo que nos permite tener una mejoría para el cuerpo. En la actualidad se están investigando estrategias de cómo la inserción de genes suicidas en células tumorales capaces de transformar fármacos inactivos en su forma activa y la suplementación de células malignas con genes supresores y tumorales. Se está buscando ahora encontrar con esta técnica tratamientos o suplementos que pudieran servir como quimioterapia o radioterapia sin dejar consecuencias a las células, utilizando estas mismas terapias. Entonces, por eso nosotros en RRB no estamos tan lejos de creer y de darnos cuenta que nuestros productos pueden ser de gran ayuda a estas personas que están recibiendo tratamientos muy drásticos por medio de quimios o de radios, que en su lugar de envenenarlos, es decir, yo tengo que recibir una quimio y una radioterapia, la tienes que recibir, no hay otra, pero la consecuencia de esto no te va a dejar secuelas si tú te apoyas usando este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque esta radiación podría cambiar las condiciones o mutar las condiciones de tu célula, cambiar las condiciones genéticas y entonces presentar consecuencias a futuro. Aquí lo que tratamos es evitar eso. ¿Ok? Muy bien. Además, las enfermedades genéticas hereditarias, con esos tratamientos podrían hacerse frente a enfermedades infecciosas. Es decir, si podemos combatir y tratar enfermedades que son hereditarias, ahora, ¿qué pasaría con las enfermedades infecciosas? También las podríamos combatir. Un ejemplo de enfermedad infecciosa: el VIH, la hepatitis B y C, el herpes, la gripa. ¿Qué es la hepatitis B y C? La hepatitis se va clasificando por el tipo de virus. Y los virus van teniendo ciertas características por orden de abecedario, por la forma en cómo se clasifican en el orden de abecedario que se les va dando. De ahí nace el nombre de hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C, pero es por la codificación genética en el orden del abecedario. Significa que entre más avanza el orden alfabético, más complejo, más estructural, más dañino puede ser este virus para el cuerpo. Viene siendo, pues sí, una psoriasis, pero la psoriasis tiene otra consecuencia bacterial más fuerte. Pero una hepatitis C, ya estás hablando de un virus que es muy resistente, tiene una capacidad muy resistente. Más bien la hepatitis puede ser crónica, no importa si es A o si es C. Crónica me refiero a que puede serte dañina con el paso del tiempo. Es el impacto que tiene. Te voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco burdo y ojalá pueda interpretarlo bien, pero no es lo mismo enfrentarte a un ratero robacarteras a enfrentarte a un sicario de un narco. ¿Sí me explicó? O sea, una persona que roba una cartera, pues lo más que puede pasar es que te asuste y te dé a lo mejor un balazo o te pique con una navaja. Pero un sicario de un narco, pues ese cuate no tan solo te hace eso, te deshace la vida. ¿Sí me explicó? Entonces, más o menos para que me entiendan la categoría de virus. Hay virus que sí te pueden hacer daño, pero el impacto no es tan grave como el virus que tiene mayor nivel, que no tan solo te puede hacer daño, sino te puede perjudicar en otros esquemas genéticos y celulares. ¿Ok? Entonces, este tipo de virus también se pueden hacer frente ante esta situación. ¿Y hay una hepatitis que hay que hacer todo amarillo, los ojos amarillos? Sí, la mayoría de todas las hepatitis te llevan esa consecuencia porque afectan principalmente al hígado. Entonces el hígado, como es una fábrica química que suministra elementos básicos para el cuerpo, la reacción química del cuerpo pues obviamente es muy notoria como consecuencia. Sí, claro. Oh, sí, porque algo que estamos aprendiendo ahorita es que la hepatitis es derivada por un virus. Si tú atacas a este virus,
tú puedes cambiar la condición de las células. De cualquiera. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos una célula. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué hace el virus? ¿Cómo? Bueno, el virus es como estos animalitos llamados sanguijuelas. Se le pega. A la célula. ¿Qué crees que hace el virus? Se empieza a alimentar de la célula. Todo el citoplasma, que es proteína, se lo empieza a comer. Hay algunos virus que inclusive pueden entrar al nivel citoplásmico. Y se acaban a la célula, se la comen. Cuando se queda la célula ya sin citoplasma, ya sin nada, todos estos virus que están ya multiplicados, al romperse, salen disparados a buscar ¿qué? A otras células. Es el problema de los virus. Lo que los médicos buscamos hacer es encontrar una sustancia que cuando encuentre el virus lo mate, pero sin dañar a la célula. ¿Ok? En muchas ocasiones utilizamos vacunas para combatir eso. Bien. ¿Nos ha funcionado? Sí, es una técnica que ha funcionado. Pero hay nuevos virus, hay virus que han mutado. Hay virus que han buscado la manera de decir, ya no me haces daño. Si tú encontraste la manera de matarme, yo encontré la manera de sobrevivir. Esa es una guerra que tenemos actualmente nosotros los seres humanos. Entonces estos virus se han hecho resistentes. De cierta manera. ¿Cuál es la clave de la terapia génica? La clave de la terapia génica es, número 1, fortalecer la membrana. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hace ratito? Sí. Si yo fortalezco la membrana, ¿qué le va a pasar al virus cuando la toque? No va a poder atacar. Ya no tan fácilmente va a poder influir. Porque ya tiene una barrera. ¿Sí me explicó? Supongamos que este virus ya está dentro de la célula. Pero yo al fortalecer la barrera, ¿ahora qué voy a evitar? Que cuando explote la célula, cuando ya la célula murió por este virus, el virus ya no salga, ya no se reparta. Va a morir con todo y su célula. ¿Sí me expliqué en esa parte? Otra vez, la terapia génica te lleva a dos cosas. Una, primero fortalece la membrana, evitando que el virus muy fácilmente pueda influir sobre la célula. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a bombardear con dispersión de energía el núcleo y todo lo que vimos hace ratito, que ve la relación y el efecto y los beneficios hacia la célula, entonces el virus ya no puede tan fácilmente. Es una barrera, es una protección que el cuerpo crea. ¿Estamos? Pero supongamos que este virus ya está dentro de la célula. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues ahora la aíslas. Evitando que cuando esta célula mate este virus mate a la célula el virus ya no se salga de la célula, la encapsula. Y entonces muere el virus, porque ya no se puede seguir alimentando. Eso es lo que está pasando con las personas con VIH. Por eso estás notando gente que dice, es que me estoy curando. Pues no puedo usar la palabra curarla, pero sí estás combatiendo al virus. Precisamente por eso tus defensas están empezando a mejorar, porque este virus ya no sale de la célula afectada y busca otras nuevas células, sino que se queda encapsulada, se queda aquí atorada, muere junto con la célula y ya no contaminas las nuevas células que tú estás empezando a crear para fortalecer tu sistema inmunológico. Esa es la gran ventaja. Y en uno de esos casos,
es importante que tomen cada 5 minutos. En casos como estos, la constancia o la repetición de la toma de dispersión de energía o de las terapias génicas tiene que ser en menor tiempo. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de fortalecimiento a nivel celular. Para que se acelere ese proceso de fortalecimiento. Esa es la diferencia. Pero la misma cantidad, pero en menor tiempo. La misma cantidad, pero reduzcamos tiempo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, ok, yo puedo entender que a lo mejor piensen que aumentando la dosis en poco tiempo van a acelerar el proceso, pero la verdad es que no, porque el cuerpo tiene y requiere un tiempo para asimilarlo. Entonces, tú te puedes tomar si quieres 5 litros así, de golpe, pero no te van a servir porque el cuerpo requiere un tiempo para procesar por lo menos 50 mililitros. El resto de los litros los va a desperdiciar o los va a considerar como agua porque él solamente se enfoca en una porción adecuada. Por eso es mejor tomar dosis pequeñas en menor tiempo que tomar dosis altas en corto tiempo. Una pregunta, doctor. ¿Por qué esa vacuna es del papiloma? ¿Por qué están predisponiendo a las niñas de este papiloma? Los están predisponiendo para la vacuna. ¿Por qué? No entiendo la palabra predisponer. ¿A que vayan a sufrir? Están adelantando un problema que ni la niña lo va a tener. Yo no lo vería así. Yo más bien siento que lo que se trata de hacer es querer combatir una epidemia que sí existe de un virus que ya es muy común. Pero la clave no es tratar de evitar de tener la epidemia, sino tratar de ayudar a que el cuerpo fabrique anticuerpos, fabrique defensas. Tenemos la tendencia de que el cuerpo no tiene la capacidad de producirlo, así es que te voy a poner la vacuna. Pero pues hace mucho tiempo que el papiloma existe y hace muchos años la gente no sufría tanto del papiloma. Esto se debe a que las condiciones tanto del virus como nuestras condiciones inmunológicas han disminuido. El virus se ha hecho más fuerte y nosotros más débiles. ¿Ok? Entonces, la clave principal no está tanto en ponerse la vacuna. Yo no estoy en contra de usar la vacuna. Lo que puedo asegurar es que se tiene que fortalecer el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico se va a fortalecer si tú mejoras las condiciones operativas, lo que estamos conociendo como terapias génicas. ¿Ok? Ojo, agentes patógenos como parásitos de la malaria o cierto tipo de estados inflamatorios como asma y artritis también pueden ser corregidos con estas terapias génicas. Porque estamos hablando de alteración celular. Por eso para mí este tema era bien importante. ¿Por qué razón? Porque si se dieron cuenta, todo inició ¿en dónde? Cuando las condiciones de flujo y de ionización no eran las adecuadas al cerebro, de aquí puede venir consecuencia hacia abajo. Si nosotros corregimos desde aquí, en automático todo el sistema, todo el cuerpo entra en armonía. ¿Por qué está tan moderno esto de que todo lo que piensas se te da? Porque estamos concluyendo que el cuerpo es un cuerpo consciente de su inconsciencia. Por esas razones que él sabe cómo corregir las cosas en el momento que él cree en ellas. Y la inconsciencia es lo que eres, ¿verdad? Es correcto. Y el consciente viene siendo... Es el que te puede aturdir. Exactamente. Es Te correcto. dice, ten miedo, no salgas. Es correcto. Te puede pasar esto. Te puede aturdir. Y el inconsciente es el que te dice, abre camino. Arriésgate, arriésgate, tienes todos los elementos para poder hacerlo. Cree en ti, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es que la terapia genética también podría utilizarse para proteger células sanas para quimioterapias o para crear mecanismos de resistencia a fármacos insertando enzimas degradantes. Es decir, hay personas que por el tipo de enfermedad que tienen que estar tomando medicamento. Voy a hablar de una persona con hipertensión. Entonces, técnicamente hablando, está tomando ese medicamento. Esa enzima que está tomando de su medicamento, tarde o temprano va a tener una consecuencia en su organismo, porque la va a alterar. Las terapias génicas sirven para contrarrestar esos efectos. ¿Qué es hipertensión? ¿Perdón? ¿Qué es hipertensión? Hipertensión es la fuerza que genera la sangre sobre las paredes de las arterias, venas o en algunos casos hasta capilares. La fuerza sobre las paredes. No es la fuerza con la que empuja la sangre o la que trabaja el corazón. Es la fuerza hacia la pared. ¿Y esto genera algo? Es cuando puede ser derivado a un mal caudal, un caudal sanguíneo, un flujo de sangre alterado, puede haber elementos que interrumpan el flujo o generar resistencia a las arterias por estar contraídas.
lo conocemos como hipertensión. Y lo contrario, La hipotensión se refiere a que la arteria pierde movilidad, queda demasiado floja, demasiado débil, y entonces ya no tiene movimiento vascular como el corazón, y entonces la sangre, en lugar de ser impulsada o apoyada, se queda estancada. Y ahí viene entonces la presión baja. La presión baja. ¿Ok? Muy bien. De este modo, la terapia génica tiene la oportunidad de alcanzar una sustancial mejora de la curación o mitigación o incluso la prevención de varios números de enfermedades. Así es que, en resumen, ¿cómo puedes corregir un trastorno de salud? Primero, enfócate mucho a los desórdenes cerebrovasculares. Segundo, analiza la condición operativa de las células. Respeta este proceso. Y en tercera, lo más importante de todo, estimula este proceso celular. Mejora las condiciones de la señalización intracelular, mejora las condiciones internas de la célula, mejora la función del núcleo de la célula, busca la manera de que la célula encuentre qué tiene que apagar para que no afecte, qué tiene que activar para que sí funcione, y lo más importante de todo, entra en armonía entre la función celular y la función iónica que tienes en tu cuerpo. Si tú llegas a encontrar este equilibrio, de verdad, está más que demostrado y garantizado que podemos atacar un sinfín y numerosas cantidades de enfermedades. ¿Ok? Lo recomendado por RRB es programa integral que se basa en Platamil o en Aquamil. La dosis en Platamil son 20 mililitros cada media hora o cada hora. En el caso de Aquamil son de 5 a 10 mililitros, igual, cada media hora o cada hora. Tiene que tomar Cystelife, que se mide por medio de 2 o 3 cucharadas soperas, de 2 a 3 veces al día, en 400 mililitros de agua, y tienen que aplicarse de 3 a 6 gotitas en 60 mililitros de agua, de igual mg, igual cada hora, y aplicarse la crema Milagros 2 veces por lo menos al día, en zonas esenciales del cuerpo, como puede ser el cuello, antebrazo, pelvis, ingles, atrás de la rodilla, y también invitamos a que se pongan en la sien y en la parte trasera de su cuello, en su nuca. En el caso de que si quieren dormir bien relajaditos y bien a gustos, se pueden ponerse Milagros en los pies y quedan de verdad bien relajados para que puedan tener un sueño muy confortador. ¿Ok? Entonces espero que con esta explicación que tiene que ver con esta enfermedad y las terapias génicas, te des cuenta que somos una muy buena opción para que tengas lo que estás buscando. ¿Hecho? Bueno.